poquito ocupado. Y entonces ese mismo jueves que tenía que hablar y tenía pensado hablar, me salió que tenía que quedarme trabajando. Nosotros hacemos una cosa que es, tenemos que hacer una examinación de cualquier cambio que hacemos en el sistema. Entonces eso usualmente se hace a las 10 de la noche. Entonces quiere decir que tengo prácticamente que quedarme todo el día y estar ahí lista para revisarlo. Entonces le dije, ok, le dejé saber eso, que dije, me dio tanta pena y todas esas cosas, pero, ya ellos habían planeado eso. Entonces ella mencionó que todo pasa por una razón y Dios se va a revelar de por qué razón es eso. Entonces me quedé pensando, y es verdad, y ahora tengo la respuesta de eso, es que la semana pasada mi mamá no hubiera venido, y entonces hoy está aquí. Gloria a Dios. Le agradezco mucho a Dios de que, porque yo sé que la semana no hubiera venido acá y yo estoy aquí hoy. Gloria a Dios, bendito Dios. Ya no sé. It's fine. Okay, entonces yo le había preguntado a Dios hace un poquito de tiempo de que ella me había avisado esto hace unas semanas de que yo debería hablar, y entonces, entonces una de las cosas que pensé en hablar, que siempre me vino, es que es Thanksgiving, ¿verdad? Entonces, una de las cosas de Thanksgiving, todavía tenemos una de eso. Give me a second. Okay. Una de las cosas de Thanksgiving es que Thanksgiving es un tiempo de que es, como le digo, algo bien grande que ahora se queda en mi recuerdo, porque hace 5 años, el día después de Thanksgiving, que era el 25 de noviembre, y este año cae el 25 de noviembre, mi papá sufrió un ataque de corazón. Y entonces, ese ataque de corazón, ese momento hizo un bastante cambio en mi vida, porque ese momento me acercó más a Dios. Entonces yo quería, eso siempre me regresaba en la mente cuando ella me dijo de hablar de un evento, algo de que Dios quería hablar. Entonces yo dije, bueno, me regresó eso de que era en Thanksgiving, estoy hablando esto, es una semana desde ahora, Thanksgiving cae el 25 de noviembre y esa es la fecha de 5 años desde que mi papá tuvo un ataque de corazón. Y entonces me seguía diciendo eso y decía, Dios, ¿qué yo voy a asociar lo que me había pasado, verdad, de acercarme a Dios y lo que tuve que vivir durante ese tiempo? Entonces lo que me recordé durante ese tiempo es lo que yo había dicho cuando mi papá falleció 4 meses después. Era algo que yo dije cuando yo no podía hablar, porque alguna vez se me sale de un solo, es que yo lo único que podía decir es gracias a Dios porque tuvo a mi papá tantos años. Es lo único que me podía, porque yo decía, ay Diosito, tenía 27 años y yo sé que muchas personas no tienen a sus padres, pierden a su papá de cuando nacen, no lo tienen presente y todas esas cosas. Entonces yo agradecí de que lo tuve tantos años y que estuvo conmigo. Entonces lo que me acordé es decir, a estar agradecido en los tiempos difíciles, porque es bien fácil estar agradecido cuando los tiempos están bien. Nosotros siempre, si nos promueven en el trabajo, si ganamos un poquito extra de dinero, estamos todos alegres y es like thank you God y todas esas cosas. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos agradecerle a Dios durante las tormentas y saber y entender qué es lo que nos está enseñando durante las tormentas, ¿verdad? Entonces, pensando en eso, dije, ¿qué es lo que yo voy a leer para asociar lo que ya entendí que ya iba a hablar, ¿verdad? Entonces, obviamente la historia que siempre hablamos en la Biblia, que yo creo que muchas personas reconocen, es la historia de Job, ¿verdad? Y también otra historia, me vino antes que Job, era la historia, el libro de Habacuc. Y el libro de Habacuc es bien pequeño, y lo pude leer, ya lo había leído, pero esta vez lo estaba leyendo de otra manera, de otros ojos, por otros lentes, ¿verdad? Otros lenses. Entonces, el tema es agradecido en lo desconocido. ¿Okay? Ya hablando de eso, el versículo que me llamó primero la atención cuando es de Job es Job 1:21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Y eso me impresionó porque en ese tiempo, asociando otra vez lo de mi papá, en ese tiempo todo pasó tan rápido. Mi papá tuvo un accidente el 14 de noviembre y mi papá ya había estado hospitalizado tantas veces que de verdad estar hospitalizado otra vez y la manera que nosotros peleábamos, porque mi papá era yo detrás, teníamos un poquito el mismo carácter. Era como otro día, igual. Él ya esa semana de Thanksgiving ya le habían hecho la cirugía en la pierna, él había tenido una infección en el dedo, entonces ya se lo habían arreglado también. Entonces el día antes de Thanksgiving él estaba tan alegre que se podía levantar. Imagínense, él se había roto el hueso en la pierna. Entonces yo siempre me recuerdo que él estaba tan alegre porque ya iba a empezar la terapia de eso. So viene el 25 de noviembre, yo voy, ese día después de Thanksgiving, me invitaron, la hermana de mi esposo, mi cuñada, me invitó a dar comida en uno de los lugares en Overtown para dar a los homeless. Entonces estábamos ahí, yo lo había llamado pero no había contestado, pero no pensé mucho porque está aquí en el hospital y él está cansado, él está durmiendo. Lo llamé otra vez, no contestó, no pensé mucho, digo que después de esto voy a ir al hospital. Entonces, en el hospital, cuando llego, estoy hablando con mi hermana y me acuerdo de eso, es que en el hospital usted va a le dar el sticker y el sticker le dice, en Rider Trauma le dice en qué cuarto está. Yo no me había fijado que ya había cambiado, o sea, yo voy directamente a ese piso que ya es cuando alguien tiene una cirugía, lo pasan ahí. Yo voy directamente al cuarto del mindlessly, sin pensarlo, y ya no estaba ahí, ya la cama de él estaba como para otra persona. Entonces, cuando una enfermera me viene a decir que mi papá había sufrido un ataque de corazón y que tenía que ir al ICU porque ya ahí me van a dar más información de lo que, pronóstico. Bueno, llego, voy al ICU, whatever, tengo que esperar que me dejen entrar. Ya ahí cuando entro, él ya me explican de que tuvo un ataque de corazón, no tuvo oxígeno en el cerebro. Entonces ahora lo que tenemos que esperar es ver si tiene una reacción reacciona, si el cerebro reacciona a algo. Entonces esa parte para mí fue un segundo y todos sabemos en el primer capítulo de Job pierde todo en un instante. Y entonces lo que me impresiona en ese sentido es cuando al principio sabemos que el diablo es como que en ese tiempo él está buscando a quién puede devorar. Y entonces Dios le dice de su siervo Job, pero le dice que le puede hacer todo en el externo, pero lo único que no puede tocar a Job. Y en ese sentido yo estaba como, ok, pero todo lo que está alrededor de Job era parte de eso. Es prácticamente como tú lo estás tocando a ver, porque cuando yo perdí cuando mi papá tuvo ese ataque de corazón, yo lo sentía, ¿me entienden? Entonces, pero me impresiona también al final que él todavía le está diciendo que sea bendito el nombre de Jehová. Entonces sabemos que durante y en el siguiente capítulo, ahorita lo mencionan, pero bastante basado de lo que habla el libro de Job, es que él estaba bien confundido y dolorido, porque él no entendía por qué le había pasado eso. Yo sé que mucho tiempo a muchas personas le dicen de que uno no debería preguntarle a Dios por qué, pero en el sentido, el tema de Job es que él pasó mucho tiempo buscando el porqué de Dios. Entonces, y eso es normal, hay un hombre que es un evangelista, he's a preacher, Tony Evans. Él perdió a su esposa y él, hasta yo digo, seguramente cuando él lo perdió, él seguramente tuvo esa fortaleza y todo. No, hace poquito sacaron un libro de cómo ellos lidiaron durante ese dolor, porque todos ellos están en el ministerio. El hijo de él canta, canta, la hija predica, familia entera. Entonces imagínense, hasta esas personas que sabemos que están firmes en la palabra de Dios pasan su momento de dolor, porque eso es normal. Entonces, pero lo importante es saber qué es lo que pasa con Job al final, de entender cuál fue el propósito de este dolor. Entonces, en el segundo capítulo de Job habla de que ¿cómo se llama? Él dice, él llega y después habla de que él hubiera esperado, no maldice el nombre de Dios porque él nunca lo hace. Eso es lo que espera el diablo, que nosotros nos alejemos de Dios, maldigamos el nombre de él por los eventos que tengamos en nuestra vida, porque eso es lo que él está esperando, que nos alejemos. Cada vez que usted tiene un mal evento, eso es lo primero que él está viendo, que lo que él quiere es que nos decepcionemos de él. Entonces, lo que
termina haciendo Job es que mejor hubiera querido que él no hubiera nacido. Y eso, yo me identifiqué ahí, porque cuando uno pasa ese dolor, cuando yo estaba en ese dolor, yo me sentía como, yo no quisiera estar acá, porque si mi papá se iba a ir, entonces yo quería estar con él. ¿Por qué así? ¿Cómo yo voy a estar sin él? ¿Me entienden? Entonces, pero lo que así como lo estaba diciendo, yo me sentía mucho, hay muchos de nosotros igual que, aunque estemos presentes en Dios, sabemos que ese dolor es real y estamos confundidos con dolor, pero tenemos que entender que, y ahorita mi próximo punto es, tenemos que aceptar lo que viene, porque no, aunque usted no crea lo que pase, lo que viene va a venir, Y entonces lo que también me interesó saber del libro de Job y de Habacuc es que él habló de la voluntad y el propósito que Dios tiene al medio de este dolor, también las promesas que tiene a medio de lo que pasa. Entonces, una de las cosas que Dios aprendo de Job al final durante el libro, que sabemos que él está como preguntando, él está confundido, él obviamente nunca maldice, pero hasta incluso los amigos de él están preguntando que por qué esto le pasó a Job, si también pensábamos, era un hombre, un servidor de Dios, entonces cómo algo malo le va a pasar a él. Imagínense los amigos haciéndose estas preguntas, ¿cómo tú no te vas a preguntar? Entonces, una de las cosas, ya cuando llega al capítulo, viene uno de los amigos de Job y ya le empieza a hablar de lo grande que es Dios. Ahora ya quita de que dejemos de hablar y preguntar que por qué te pasó eso, pero tenemos que recordarnos que al final Él es el Todopoderoso. Entonces ahora tenemos que enfocarnos en eso. Y entonces directamente después Dios le empieza a contestar a Job, pero no le empieza a contestar a Job la manera que Job esperaba que le contestara. Job estaba preguntando el por qué. Él quería saber por qué le pasó eso. Entonces viene Dios y le empieza a contestar con preguntas. Entonces al principio yo estaba leyendo, yo no entiendo esto, porque está preguntando, le está haciendo tantas preguntas y es seguido y seguido. Pero al final tú entiendes que él estaba haciendo todas esas preguntas porque él le estaba diciendo, tú explícame a mí, esto es lo que te estoy preguntando. Entonces ahora la misma manera él tiene que pensar, tú me estás preguntando esto y esto no tiene explicación. Lo único que quiero que entiendas es lo que va a venir de este dolor. Y entonces viene al final Job y Job ya mira a Dios de otros ojos. Y dice, ya mis ojos son diferentes, te ve diferente, ya abrió los ojos y lo ve de una manera completamente único a Dios, y sabiendo de que al final él pasó todo dolor, pero que su recompensa y su entendimiento es que al final él siempre tuvo a Dios con él durante este proceso, nunca lo dejó y que sabe que nunca lo dejará. Y todos sabemos que al final Dios le multiplicó todo lo que Job había perdido a Job y se lo regresó. Entonces, una de las cosas que sabiendo eso, que Dios tiene una voluntad y un propósito contigo, Él tenía ese propósito, Él dejó que pasara eso a Job para que él entendiera a Dios en otro nivel. Él ya conocía a Dios, pero maybe necesitaba ese nivel más, acercarse más a Él. Entonces Él dejó que pasara este dolor para que él entendiera que él siempre tenía que estar sostenido por Él. Nosotros tenemos que buscar, cuando eso me pasó lo de mi papá, yo entré al cuarto y yo me sentí como, yo no lloré, yo sentí como que alguien estaba conmigo. Y yo no entendía, porque yo había ido a la iglesia, pero nunca había ido como de verdad a escuchar. Tenía la Biblia y leí como unas cosas y lo leía más en una manera superficial, no era de una manera como de verdad que quería entenderlo, sino era como quería saberlo, no entenderlo. ¿Me entiendes? Porque saber es como para que yo se lo pueda decir a otra persona y también usarlo como mi propio tool, entonces cuando ya empezó eso de Dios, de mi papá, yo sabía que Dios estaba conmigo, porque durante el tiempo, ahorita usted me va a llorar, pero mi esposo sabe de que directamente me dijeron, tu papá no tiene, en el cerebro no tiene ninguna actividad, tu papá solamente tiene reacciones animalísticas. Eso quiere decir, si tú le tocas la pierna, el dedo de él se va a mover, pero no quiere decir que él la movió.
Yo tuve un cuarto lleno de personas delante de mí, diciéndome, enseñándome el cerebro de mi papá, que estaba todo gris, y diciéndome, tu papá está enfermo, la calidad de vida va a tener mal, lo mejor que tú deberías hacer es ponerlo off life support. ¿Okay? Entonces yo dije que no lo iba a hacer. Dije, primero porque yo sabía que papi no me lo hubiera hecho a mí, porque mi papá me quería mucho. Entonces dije, si él no me lo hiciera a mí, porque yo se lo voy a hacer a él, you know? Y él me cuidó tanto de cuando yo era pequeña, él y mi mamá. Entonces, ¿por qué yo se lo voy a hacer a él? Yo lo puedo cuidar. Entonces, obviamente, y más en los hospitales, a mí, todos sabemos que todo es un negocio, so I was like, you could take care of my dad. So, estaba ahí, tuve todo este tiempo, y entonces viene y pasa todo eso, el dolor y whatever, pero yo sentí igual, durante ese proceso yo iba a la iglesia más, empecé a escuchar más música cristiana. Yo no había escuchado música cristiana, pero empecé a encontrarla en inglés. Empecé a leer un poquito más de la Biblia, empecé a diezmar, empecé a hacer cosas más entregadas a Dios. Aunque yo sé que no me quedé en eso, yo sé que ya Dios había abierto una puerta que ya no podía cerrar. Ya le estaba explicando, como le estaba explicando a mi esposo, ya él había puesto algo en mi corazón que ya iba a cargarlo en lo que iba a hacer. Una de las cosas que pensé era como, es verdad, cuando ya abre la puerta con Dios, ya cuando uno peca también, porque como obviamente no me quedé en él, pecaba y me sentía súper mal, ¿me entiendes? Entonces ya eso estaba conmigo. Y entonces, sabiendo que ese era el propósito que él tenía para que yo me acercara con él, me digo, wow, Dios, él tiene un propósito, una voluntad para todo. Y lo vemos que hasta Jesús, él habla de eso directamente. Jesús él vino mandado por Dios, su único hijo. Él sabía que él tenía un propósito que tenía que cumplir en la tierra. Entonces, incluso en Marcos 14:36, él dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él está diciéndole directamente que él sabe lo que viene. Y obviamente, imagínense, si alguien le dice qué es lo que usted tiene que hacer para salvar el mundo, y sabiendo el dolor que él iba a pasar, la humillación, latigazos y todas esas cosas, si él tenía que pasar eso, nosotros vamos a tener que pasar bastantes batallas también para acercarnos a Dios. Entonces, tenemos que usar esos momentos de enseñanza, esos momentos de dolores como parte de pedirle a Dios que nos dé entendimiento de lo que estamos pasando. Entonces, en ese momento, yo no lo usé así, pero ahora lo veo más años después, de cualquier cosa que me pase algunas veces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Porque yo sé que hay algo que vamos a aprender, que vamos a poder utilizarlo en el futuro. Cuando lo estoy diciendo agradecido en lo desconocido, es que muchas personas, como nosotros le estaba diciendo al inicio, no agradecemos en los momentos oscuros, porque en ese momento tenemos tanto dolor que yo sé que Thanksgiving, el agradecimiento no está ahí, no tenemos esa energía, pero siempre tenemos que buscarlo, porque ese es el punto de que Él nos ha hecho. Hay muchas veces que Él está diciendo, Él tiene sus propósitos, los planes que tiene para ti, porque Él quiere que tú aprendas por medio de esas experiencias. Tú no sabes si tu experiencia va a ayudar a otra persona. Hay miles de personas que yo paso por internet mucho, a veces en TikTok y todas esas cosas, y usted encuentra personas que se mandan mensajes de que cualquier evento que hayan pasado, un divorcio, mujeres que han perdido su bebé, mujeres que no pueden tener bebés, personas que han sido engañadas, personas que están en relaciones de maltrato, que se encuentran otras personas para ayudarlos, para seguir adelante. Y entonces, si Dios te dejó pasar algo, porque la promesa de Él es que siempre Él te va a ayudar por medio de eso, porque obviamente nosotros tenemos que pasar la tormenta, pero Él nos va a dar la fortaleza y la fe para pasarla con nuestra cabeza en alto, porque sabemos que Él está con nosotros. Entonces, ¿por qué no usar tu experiencia para ayudar a otros? Entonces, eso es lo que me recordé de que ahora, de que ese dolor que yo pasé es uno de los dolores, hay muchos más que uno pasa, pero yo entendí que ese dolor ahora me iba a ayudar con cualquier otra persona también que haya pasado por lo mismo, de una persona porque mi papá terminó en un estado vegetal por 4 meses, yo lo tuve que cuidar, mi mamá me ayudó bastante, mi familia.
Entonces, sabiendo eso, ya ahora yo podía hablarle a alguien que estuvo en esa misma situación, que tuvo un papá que sufrió ese tipo de herida. Entonces, yo agradezco a Dios por esos momentos, porque yo sé que me acercó más a Él, un paso más adelante. Entonces, porque sabemos que recordarme siempre, es bien duro agradecer en la agonía, pero es lo más grande saber que tú puedes gozar en Dios, aunque tú estés bien triste. Sorry, ¿estamos bien en tiempo? Ok. Entonces, y una de las cosas que seguía buscando en el agradecimiento es que agradecer los planes, lo que pasamos, agradecer lo que nos está enseñando, agradecer que Él nos da la fortaleza, la fe que Él nos construye durante eso, porque esa es una fe que si uno sabe todos esos dolores que usted pasa, cualquier dolor, no quiere decir una pérdida de trabajo o algo así, usted es el único que sabe cómo está en ese momento, pero saber que va a venir algo mejor es lo mejor que hay, porque te da una esperanza, sabiendo que esto no, estar en bajo y caer bajo, no, eso no va a terminar. Dios no te va a dar algo que tú no puedes superar. Obviamente, si sabemos que Dios no nos va a dar algo que no superar, sabemos que hay un fin de este dolor, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, yo dije, bueno, ¿cuáles son los propósitos, los planes de verdad y los planes que Él tiene para nosotros, verdad? Entonces, en una de Tesalonicenses, Él habla, 5, 16 a 18, Él dice, estad siempre gozoso, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, eso en conexión con lo que voy a decir de Habacuc, me hacía entender de que ya Dios tiene más grandes planes para todos nosotros, no solo individualmente, porque Job, al final de Job, Él está hablando directamente con Job. Yo estaba buscando algo directamente a nosotros, a todos, ¿me entiendes? Porque ahora ya estamos hablando, Job perdió su familia, su riqueza y todas esas cosas, pero nuestros dolores individualmente son muy diferentes. Quería saber que al final cuál es tu plan, cuál es tu promesa a nosotros, ¿verdad? Y entonces en Habacuc es algo que leo igual, pero Habacuc ahora está hablando de muchas personas. Habacuc está hablando del pueblo de Dios, del pueblo que vive en acordancia a lo que Dios ha dicho, y el pueblo que vive en pecado. Y entonces él no entiende que porque nada le está pasando al pueblo que está pecando, pero el pueblo que sigue la palabra de Dios está en sufrimiento. Y entonces ahí directamente él está diciendo, Dios le dice a Habacuc que él le deja entender que Él es un Dios justo. Entonces, aunque usted esté en dolor, Él es un Dios justo, Él sabe que al final, si usted sigue con Él y usted sigue sus pasos, Él va a ser justo con usted. En el caso, ejemplo de Job, Él le regresó todo lo que Job tenía doble, ¿me entiende? Entonces no lo dejó en dolor, y eso es lo que estoy diciendo, de que nunca va a estar siguiendo, ese dolor no va a no quiero decir que se va a quitar en un día, pero no va a permanecer para siempre. Entonces, en Habacuc 3:18, hacia el final, sabiendo que es un libro pequeño, él le dice, y él aclarando de que aunque él está confundido de lo que él no entiende de lo que está pasando, él dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cervias y mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mi instrumento de cuerda. Él está aceptando de que él no entiende, pero sabe que él tiene un plan de justicia, una promesa de justicia, y él va a aclarar todo lo malo en este mundo, él lo va a aclarar. Y entonces, cuando ya hablé buscando las promesas que Él tiene para todos nosotros, me encuentro en Apocalipsis, porque ya en Apocalipsis ya ahora Dios está hablando directamente con su pueblo. Entonces, era una locura en el trabajo esta semana, me copió la otra cosa, tengo que ir a mi celular, perdón. Ok, y en Apocalipsis, esta es ahora la promesa que Él tiene para nosotros. En Apocalipsis 21, 4 a 5, Él dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerto, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Y si sabemos que Dios ya cada plan y promesa lo sigue porque Él lo cumple, sabemos que cada parte del libro, sabemos, Él ya había dicho, antes las personas dicen que no hablaba de Jesús, no, Él dijo varias veces en el Viejo Testamento, Él no dijo bueno, decimos de Jesús, pero Él ya anticipaba que Él iba a mandar a su Hijo a la tierra, porque Él ya tenía una promesa y Él lo cumplió. Entonces ahora en Apocalipsis Él nos está dando una promesa a nosotros de que todos los dolores que estamos pasando y los dolores, y yo sabemos que obviamente nosotros no sabemos si nuestra generación o la generación, pero todos sabemos que vamos a ir al cielo si seguimos los pasos de Dios. Esa es la promesa que Él tiene para nosotros. So, acepta tú, lo que pasa no la podemos cambiar, si es la voluntad de Dios no lo podemos cambiar, lo que podemos hacer es cambiar cómo aceptamos lo que viene, cómo vamos a seguirlo a Él, aceptar que Él nos va a dar fuerza para seguir adelante y la fe de que Él va a ser justo de nuestro dolor y que esto nos va a ser para siempre. So, thank you very much. Gracias. No sé qué más.